Nuevamente, buenos días para todos. Les agradezco su puntualidad. En la mañana de hoy vamos a realizar nuestro último encuentro del componente práctico para el grupo 10, en el cual vamos a desarrollar dos prácticas. La número 5, caracterización de ácidos y bases y medición de pH. Y nuestra práctica 6, que tiene que ver con reacciones químicas y estequiométricas, que es el tema que acabamos de ver en la tarea número 3. Vamos a realizar la misma actividad que hace 8 días. Primero explico la tarea, la práctica 5. Damos más o menos una hora, hora y media para que ustedes inicien el procedimiento. Estoy atenta a sus preguntas y nuevamente retomamos a esta reunión para hacer la fundamentación teórica de nuestra práctica número 6. Recuerden que la idea es que a la 1 de la tarde esperaría que puedan terminar ya estas dos prácticas. Si terminaron las otras, pues se unen en un solo documento y de esta forma, si ustedes quisieran, ya pudieran enviarlo para su calificación en el foro perdón, en el foro no, en el enlace que tenemos para cargar este documento final en el aula para el componente práctico. Igual al final de la explicación de la práctica 6 les voy a recordar por dónde pueden ubicar este enlace para hacer el envío de esta información. Permítanme un segundo. Bueno, entonces vamos a iniciar con la explicación de nuestra práctica número 5, caracterización de ácidos, bases y medición de pH. Entonces, para iniciar con esta información, pues es importante que establezcamos primero la ionización del agua. Con este término, pues podremos entender un poco más ese concepto de acidez y de basicidad. Entonces, podemos tener una reacción como esta que tenemos acá, donde pues tenemos el agua en estado de reacción, o en este caso está el agua en estado líquido. Podemos darnos cuenta acá, vamos a cambiar el puntero. Entonces tenemos el agua en estado líquido y el agua se va a disociar en el equilibrio. ¿En qué se va a disociar? En iones hidronio, que son estos de acá, que también en alguna bibliografía, en algunos libros lo van a encontrar como hidrógeno más. Estamos hablando básicamente de lo mismo, de este ion hidronio. Y también se va a disociar en iones hidroxilo, OH negativo. Si se dan cuenta, estos se encuentran en fase acuosa. La carga negativa que tiene, por ejemplo, este ion hidroxilo hace referencia a la ganancia de electrones en el proceso de autoionización y por lo representa este símbolo negativo. Y la pérdida de electrones por parte del hidrógeno se va a representar por un símbolo positivo, que es este que tenemos en este costado. Este equilibrio pues, se puede representar en una ecuación para el agua. Esta constante pues, va a ser igual a los productos que teníamos en esta ecuación. Si ustedes se acuerdan, en la tarea 2, cuando hablábamos de equilibrio químico, teníamos en cuenta la concentración de los productos dividido la concentración de los reactivos. Sin embargo, cuando tenemos estados de agregación líquidos, como en este caso, podemos decir prácticamente que la constante, en este caso, es igual a 1, de tal manera que podríamos omitir el denominador de esta constante, ya que tiene un valor cercano al 1. Por tal razón, podríamos decir que la constante de ionización del agua va a ser igual a la concentración de iones hidronio por la concentración de iones hidroxilo. Porque tiene K, es de constante, porque la W, porque estamos hablando pues de agua en inglés, water. Entonces, por eso es KW, como conocemos esta constante de ionización del agua. Por otra parte, pues también podemos experimentalmente determinar que este equilibrio, la concentración de iones hidronio va a ser igual a la concentración de iones hidroxilo.
es decir, que esta constante para cada una de estas especies del proceso. Cuando estamos haciendo un proceso de autoionización del agua, se ha determinado que esta concentración es igual a 1.0 por 10 a la menos 7 moles por litro. Esta es la concentración de los iones del agua pura a 25 grados centígrados. Si yo, por ejemplo, quiero calcular la cantidad de iones hidroxilo en una concentración diferente, como pasaría en este caso, si tenemos una disociación diferente, pues yo puedo calcularla de qué manera, pues teniendo en cuenta esta información que tenemos acá. Recuerden que les acabo de decir que la concentración de iones hidronio va a ser igual a esta concentración de iones hidroxilo y el valor que se ha determinado es de 1.0 por 10 a la menos 7 moles sobre litro. Y que esta concentración me la está dando cuando la temperatura de esta solución está a 25 grados centígrados. Si yo hago uso de esta constante multiplicando el valor de la concentración de iones hidronio por la concentración de iones hidroxilo, recordando que el valor ya habíamos establecido que experimentalmente es 1.0 por 10 a la menos 7 para cada uno, KW, esta constante de ionización del agua, realmente el valor va a ser de 1.0 por 10 a la menos 4 a 25 grados centígrados. Una manera más sencilla de calcular esos iones hidronio o iones hidroxilo va a ser directamente teniendo en cuenta esa concentración, teniendo en cuenta que KW es la multiplicación de las concentraciones de estos dos iones y que me da 1.0 por 10 a la menos 4. Como les decía un momento, si ustedes quisieran calcular los iones hidroxilo de una disolución diferente, pueden utilizar o tener en cuenta esta información, esta ecuación que teníamos acá, y despejar esos iones hidroxilo. Entonces, por ejemplo, para esta ecuación tenemos que la constante del agua es igual a la concentración de iones hidronio por la concentración de iones hidroxilo. Para que ella quede sola, debemos pasar estos iones hidronio al otro lado. Aquí estaban multiplicando, al otro lado van a pasar a dividir. De tal manera que tenemos que, para hallar la concentración de iones hidronio, esto va a ser igual a la constante de ionización del agua, que ya sabemos su valor, 1.0 por 10 a la menos 14, dividido la concentración de los iones hidronio. De esta forma, pues podremos conocer cuál es la concentración de iones hidronio, o viceversa. Si ustedes quieren conocer la concentración de iones hidronio, pues esto va a ser igual a 1.0 por 10 a la menos 14 sobre, en ese caso, la concentración de los iones hidroxilo. A partir de la concentración de esos iones hidronio y los iones hidroxilo, pues podemos considerar que una dilución o una solución puede ser ácida, neutra o básica. Tenemos, por ejemplo, que una disolución es ácida cuando la concentración de iones hidronio es superior a la concentración de iones hidroxilo. Es decir, que si a 25 grados centígrados esa concentración de iones hidronio debe ser mayor a 1.0 por 10 a la menos 7. Y la concentración de iones hidroxilo va a ser menor a 1.0 por 10 a la menos 7. Podemos hablar que una solución es neutra cuando la concentración de iones hidronio es igual a la concentración de iones hidroxilo. Es decir, que para uno o la otra, la concentración va a ser igual a 1.0 por 10 a la menos 7. Y una solución va a ser básica cuando la concentración de iones hidronio va a ser menor a la concentración de iones hidroxilo. Teniendo en cuenta eso, entonces, para una solución básica, la concentración de iones hidronio va a ser menor a 1.0 por 10 a la menos 7 y la concentración de hidróxidos va a ser mayor a 1.7 por 10 a la menos 7. Recordemos entonces que en el equilibrio, en el proceso de ionización del agua, la concentración de iones hidronio es
de 1.0 por 10 a la menos 7. Si esa concentración es mayor, podemos decir que estamos hablando de una dilución ácida. Si estamos hablando que la concentración de iones hidronio es inferior a 10 por 10 a la menos 7, estamos hablando de una solución básica. En este sentido, entonces, pues conocemos varios ácidos fuertes. ¿Eso qué quiere decir? Que ionizan completamente, y de esta manera también bases fuertes, que van a hacer esa ionización completa. Dentro de los ácidos fuertes tenemos algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido yodídrico, el ácido nítrico, perclórico, ácido clórico y finalmente el ácido sulfúrico. Para las bases fuertes tenemos, por ejemplo, el hidróxido de litio, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de rubidrio, hidróxido de cesio, hidróxido de calcio, hidróxido de estroncio y hidróxido de bario. Podríamos decir entonces finalmente que ese resumen de ionización para el ejemplo del ácido nítrico, que es un ácido fuerte, sería que para esta disociación, pues que presenta agua, esta reacción daría lugar a iones hidronio, en donde el agua gana, en este caso, un hidrógeno para formar este sistema que conocemos como H3O, y es ese hidrógeno el que provenía del ácido nítrico, de tal manera que se va a formar este anión NO3. Entonces, en este caso tendríamos estas especies en el proceso de ionización del ácido nítrico, que es un ácido fuerte que, como decía, se va a disociar completamente. Aquí tenemos otro concepto que es súper importante que tengamos en cuenta a partir de estos conceptos de ionización, de esos iones hidroxilo, de iones hidronio, pues nos va a surgir un nuevo concepto que también ya habíamos visto en la tarea 2, que es el potencial de hidrógeno, conocido como pH, y el potencial de hidróxido, conocido como pOH. Las escalas de pH y de pOH permiten expresar de manera conveniente la acidez y la basicidad de las soluciones acuosas, de tal manera que podríamos hallar, en este caso, calcular el pH teniendo en cuenta la siguiente expresión matemática. Para hallarlo, entonces, se tendría en cuenta el menos logaritmo de la concentración de iones, en este caso, hidronio. Si quiero, por ejemplo, conocer la concentración de iones, pues podríamos aplicar, en este caso, la función inversa. ¿Cuál sería esa función inversa? Pues el antilogaritmo, que prácticamente se expresa como la base de 10 elevada, en este caso, al valor de menos el pH. De esta forma hallaríamos nuevamente la concentración de esos iones hidrógeno. Igual podemos hacer para el pOH. Para hallar ese potencial de hidróxido, el cálculo matemático va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración de esos iones hidróxido. Si quieren entonces hallar solamente la concentración de iones hidrógeno, eso va a ser igual a el antilogaritmo de menos el pOH. En este caso, pues resulta conveniente que podamos describir esa potencial de la constante de ionización del agua, donde podríamos hallarla teniendo en cuenta el menos logaritmo de esa constante del agua, que esto va a ser igual a 14 a 25 grados centígrados. Podemos, en este caso, hallar esa constante de ionización. Podemos hallar el pH, el pOH o la concentración de los iones teniendo en cuenta estos cálculos matemáticos. Como les digo, esto ya lo habíamos visto en la tarea 2. Simplemente aquí estamos es como recordándolo porque nos va a servir
de alguna manera para identificar qué ocurre en nuestra práctica. Teniendo en cuenta la información que estábamos viendo en la diapositiva anterior, pues podemos deducir que la relación de pH y pOH tiene que ver con esa concentración de iones hidróxido, hidrógeno, perdón, y los iones hidróxido, y que habíamos hallado por los cálculos anteriores que esto era igual a 1.0 por 10 a la menos 14. Si esto tomamos el logaritmo que para ambos casos de la ecuación, pues que podríamos obtener el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno es más el logaritmo de la concentración de iones hidroxilo va a ser igual al logaritmo de 1.0 por 10 a la menos 14. Si multiplicamos estos datos por menos 1, pues obtenemos el menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno más el menos logaritmo de la concentración de iones hidroxilo va a ser igual a menos logaritmo de 1.0 por 10 a la menos 14. ¿Qué quiere decir esto? Al llevar esto realmente a un cálculo matemático me va a decir que el pH más el pOH va a ser igual a 14. Esta expresión, como pueden darse cuenta, es donde aparece ese concepto de escala de potencial de hidrógeno, que hablábamos que el pH está en una escala de 1 hasta 14, que es el valor máximo, y si yo uno ese potencial de hidrógeno más el potencial de hidróxido, pues debe darme ese valor completo de la escala, que sería 14. De esta ecuación matemática es que hallamos esa escala de potencial de hidrógeno. Aquí tenemos finalmente esa escala de potencial de hidrógeno, donde estamos viendo pues, que esa ecuación que acabamos de hallar, pH más pOH es igual a 14, de tal manera que vamos a tener diferentes escalas de pH desde el 1 hasta el 14, donde reconocemos que una sustancia es ácida cuando su pH está en valores entre el 0 y el 6, y que es alcalina cuando está dentro de los valores de 8 hasta 14, y neutra si su valor de pH es igual a 7. Esas soluciones ácidas que estaban entre esta escala de 0 al 6, podríamos decir que esa concentración de iones hidrógeno va a ser mayor a la concentración de iones hidroxilo. Si esto lo llevamos a ese dato que teníamos hace un momento, donde cada una de estas escalas, cuando estamos haciendo la autoionización de agua, es igual a 1.0 por 10 a la menos 7, estamos hablando de una concentración molar, pues diríamos que la concentración de iones hidrógeno en una solución ácida pues va a ser mayor a esto, a 1.0 por 10 a la menos 7. Y la concentración de iones hidróxido va a ser menor a ese valor. Es decir, que el pH en este caso va a ser menor a 7, como lo acabamos de ver en esa escala, y el pOH sería mayor a 7, para que me dé este dato que tenemos aquí. Para que sea una solución neutra, pues tanto la concentración de iones hidrógeno y la concentración de iones hidroxilo va a ser igual en estos dos casos. ¿Igual a qué? A 1.7 por 10 a la menos 7 molar. Si esto lo llevamos a la ecuación matemática que veíamos hace un momento, menos el logaritmo de este dato, pues mira que el pH y el pOH para una concentración, una solución neutra va a ser igual a 7. Para una solución básica, hablaríamos que esa concentración de iones hidrógeno va a ser menor que la concentración de iones hidroxilo. Si llevamos a la ecuación a ese menos logaritmo que hablábamos hace un momento, hablaríamos que para una solución básica el pH va a ser mayor a 7, que lo acabamos de ver en esta escala, y el pOH va a ser mayor a 7. Estas escalas de potencial de hidrógeno, por eso tenemos en cuenta esta primera partecita de esta ecuación. De tal manera que en esta escala de potencial pues tenemos un gran número de soluciones. Por ejemplo, vemos que la batería de un auto puede llegar a tener un pH muy cercano al 0,
pH de 1, por ejemplo, el ácido estomacal, pH de 2 el limón, de 3 el vinagre, de 4 el tomate, 5 el café, 6 la leche, la solución neutra que más conocemos, el agua, que está en una escala de 7, en pH de 8 está la sangre, en el de 9 encontramos algunas gaseosas, algunos refrescos, en el de 10 encontramos algunas tabletas estomacales contra la acidez, ejemplo el Gaviscon, Milpax. Dentro del pH 11 encontramos soluciones amonaquiales. Dentro del 2 encontramos, por ejemplo, los jabones de cuerpo. En el 3 encontramos lo que son los blanqueadores, que últimamente estamos hablando mucho de estos tres últimos. Y finalmente en el pH 14 encontraríamos algunos limpiadores de grifos. Generalmente estos limpiadores, desde el jabón, tienen un pH alcalino para contrarrestar o limpiar completamente las superficies. Teniendo en cuenta ya esta información que hemos tenido aquí teórica, pues vamos a pasar ya a nuestra práctica número 5. Aquí están esas indicaciones que debemos tener en cuenta para el desarrollo de esta práctica. Entonces, inicialmente van a ingresar, por favor, al simulador que encuentran en el protocolo en la página 38. Ahorita hacemos el ejercicio. Luego siguen las indicaciones que se dan para este simulador también desde la página 38. Con la información que aquí vamos a encontrar, pues vamos a completar la tabla 9 del anexo para ese informe de la práctica 5. Importantísimo, deben realizar también en este caso una gráfica utilizando Excel y para ello, pues ahorita hacemos nuevamente el ejercicio como lo hemos hecho anteriormente. En el caso del volumen lo van a graficar en el eje X, porque va a ser nuestra variable independiente, y en el eje Y van a ubicar el pH, que va a ser nuestra variable dependiente. Finalmente visualizan un video que se encuentra en la página 39 que se denomina determinación de pH, y con esa información ya podrían realizar la ecuación, el cuestionario o evaluación en línea de esta práctica 5, que lo van a encontrar este enlace en la página 39. Entonces, empecemos con el desarrollo. Entonces, les voy a compartir la pantalla completa. Permítanme un segundo. Listo, entonces aquí tenemos nuestra práctica 5, encontramos propósito, objetivo, las metas, las competencias, una fundamentación teórica donde está parte de lo que les acabo de explicar. Entonces, pueden revisarla nuevamente. Importante que investiguen sobre estos datos que encontramos acá, igual es parte de esa información teórica que les di hace un momento, pero pueden buscarla para reforzar sus conocimientos. Y ya desde la página 35 encontramos este procedimiento. Entonces, lo primero es que hagamos clic en este simulador. Recuerden que con control y haciendo clic nos va a habilitar el ingreso a este simulador. Esperemos que se cargue. Bueno, una vez ha ingresado al simulador, entonces les pediría el favor que ingresen aquí donde se encuentra la opción de micro. Hacen clic, esperamos que se cargue. ¿Y qué encontramos aquí? Aquí encontramos a la esquina superior derecha un listado con diferentes sustancias. Encontramos el pHímetro y ya tiene una sonda conectada a la dilución que van a aplicar. Cuando ustedes elijan acá la solución que deseen, pues de una vez se va a cargar la información, y si requieren más concentración de esta solución que están aplicando, simplemente es dar clic sobre este botón que me estaría simulando una pipeta pastel. Va a ser ingreso de ella.
para hacer ingreso de agua a esta dilución, que se haga en esta mezcla, pues lo que uno hace es oprimir este botón, esta perillita, donde está el nombre de agua. Al hacer clic, pues me va a ir agregando más o menos de a 0.5 mililitros, más o menos 50 mililitros hacia este volumen para mezclarse con la solución que hemos decidido. Y en este costado izquierdo van a encontrar que para este pH y con las diluciones que ustedes tengan, con el volumen adecuado, les va a dar la concentración de iones hidronio y la concentración de iones hidroxilo. Cuando quieren desocupar el proceso, pues simplemente hacen clic en esta varillita para ir desocupándolo, o si quieren reiniciarlo, simplemente es tener en cuenta aquí en actualizar, en este botoncito, darle clic e inicia el proceso. Entonces, el protocolo les va a pedir en este caso que ustedes escojan la solución de jabón para manos. ¿De dónde? Pues de este listado que les contaba hace un momento, donde aparecen diferentes soluciones. Les voy a explicar todo lo que tienen que hacer, pero no con jabón para manos, que es la actividad que ustedes van a realizar. Voy a escoger para este caso, por ejemplo, la sangre. Entonces, lo que ustedes deben hacer es clic sobre la solución e inmediatamente lo que se va a disponer, ya digamos que por defecto de este simulador, es que me van a agregar automáticamente 0.5 litros, es decir, 500 mililitros, a este recipiente cerrado que tenemos acá. Recuerden que en el caso de ustedes es jabón para manos. Igual, por favor, sigan punto por punto, paso por paso, ese procedimiento que está en el protocolo. Una vez agregan entonces la sangre, bueno, en el caso de ustedes el jabón, van a verificar el pH que les está dando. Y de una se remiten, por favor, a el documento con el formato de la práctica. Entonces nos dirigimos a la práctica 5. Aquí estamos, nuevamente la información que ya hemos trabajado. Y en este caso, entonces, les están pidiendo que coloquen un pH inicial para cada una de las diferentes soluciones que les está pidiendo. Entonces, este valor inicial que nos está dando la solución sin ninguna mezcla, porque aquí solamente en este caso es sangre, ese valor que en este caso me da 7.4 para la sangre, ustedes lo anotarían en este dato. Aquí tienen que colocar el dato del jabón para manos, en este el de la leche y en este en el de jugo de naranja. Son los 3 datos que ustedes van a tener en cuenta. Nuevamente este pH es el inicial sin ninguna mezcla que aparece una vez ustedes simplemente hacen clic en la solución que quieren evaluar. Sangre me da que cambia a 7.4, es el valor que anoto acá. Ya saben que es para cada dato. Después lo que me pide el protocolo es que agreguemos ahora agua hasta completar ciertas soluciones. En este caso, para la primera solución es agregar agua hasta que me llegue a 0.56 litros. Y para hacer esto, simplemente, por favor, verifiquen aquí el dato que les va a dar el volumen. Cuando yo hago un solo clic sobre esta perilla de ingreso del agua, inmediatamente me sube el volumen a 0.56 litros. Verifiquen que el pH haya cambiado, pues porque estamos haciendo una disolución. En este caso, entonces, recuerden que el ejemplo que estoy dando es el de la sangre, no es el dato que realmente les va a dar acá. Inicialmente me daba 7.4. Para 0.56 me da que el valor es 7.37. Este dato lo coloco en este costado. pH a 0.61. Pues nuevamente hago un clic sobre esta perillita de ingreso al agua. Ya me da por defecto el valor que necesito. Y anoto el pH de cómo ha variado este pH con esta disolución o agregación de agua. Ahora es 7.35. Hago lo mismo para el siguiente volumen, 0.66, haciendo clic en la agregación de agua y me cambia el pH a 7.33. Y hago lo mismo para el último valor que me da 0.71. Nuevamente, una nueva agregación de agua, 0.7 el volumen final y el pH 7.31. Cuando hayan llegado a este último volumen
de, en este caso, sangre mezclado con agua. Cuando hayan anotado este dato, por favor, en este último, anoten la concentración de iones hidronio y la concentración de iones hidróxido. Aquí quedó mal este símbolo. Por favor, tengan en cuenta que es negativo. Recuerden que al principio les decía que esta carga para los hidróxidos es negativa porque han ganado un electrón. Entonces, por favor, que tengan en cuenta que ahí es negativo. Entonces, para este caso, yo anotaría como concentración de iones hidronio 4.9 por 10 a la menos 8. Es el dato que yo anotaría acá. 4.9 por 10. En este caso hago efecto de este superíndice por 10 a la menos 8. Recuerden que es para esta última concentración. Y anoto los iones hidroxilo, que me los dan acá. 2.1 por 10 superíndice a la menos 7. Y hacen exactamente lo mismo con, en este caso, jabón para manos, con la leche y con el jugo de naranja. Deben después hacer la gráfica de cada volumen con su pH correspondiente. Entonces va a haber una gráfica para el jabón, una gráfica para la leche y una gráfica para el jugo de naranja. Yo aquí ya las tenía determinado prácticamente ese valor de pH. Permítame un segundo, hago ingreso. Listo. Entonces, esperemos que nos abra el documento. Listo. Entonces, ¿ustedes qué deben hacer en este caso? Van a colocar el volumen y el pH de la información de cada uno de esas tres soluciones que deben terminar. Uno para el jabón, otro para la leche y otro para el jugo de naranja. En este ejemplo, digamos que esto era el de la sangre. Ya vimos que no era el dato, pero digamos que es el ejemplo. Recuerden que el volumen va a estar en el eje X y el pH en el eje Y. Entonces coloco los datos, simplemente como hicimos en las sesiones anteriores, señalo la información, insertar, que me grafique una gráfica de dispersión y verifico que los datos sean correctos. Para un volumen de 0.56, el pH debe ser 6, ¿correcto? Para un volumen de 0.61, el pH 1.56, ¿correcto? Para uno de 0.66, de 5.4, muy bien. Y 0.71, 5.2. Y me pide nuevamente que ustedes hallen esta línea de tendencia y la pendiente. Entonces, como hemos hecho en gráficas anteriores, es clic sobre ella. Si quieren, pueden cambiar los nombres de los ejes. Ya hemos visto antes cómo se realizaba. Entonces, cambiar el título del eje horizontal. En este caso, pueden colocar la información que esto es el volumen y que el volumen lo estamos hallando en litros. Colocaré el título al eje vertical y en esta misma posición en gráfico, la última opción me da línea de tendencia, le doy línea lineal, me aparece esta nueva línea de tendencia, que no es como la estábamos viendo en clases anteriores. ¿Por qué va hacia abajo? Porque en este caso, cuando aumenta el pH, el volumen, el pH para esta solución que estaba evaluando va disminuyendo. Puede que para otras soluciones el pH, una vez voy aumentando el volumen, aumentando la mezcla con agua, el pH me aumente. Depende, es de cada solución que estemos haciendo y por eso es importante que hagamos esta gráfica. Para hallar la ecuación de la gráfica y por ende la pendiente, entonces recuerden que nuevamente hacen clic en agregar gráfico, línea de tendencia, más opciones de la línea de tendencia y cuando aparece este nuevo menú en la parte de abajo, le doy presentar ecuación del gráfico y el valor de R cuadrado. De esta manera obtengo la ecuación de la recta
y este primer dato es la pendiente. Es un signo negativo porque recuerden que me está dando es una tendencia que no va hacia arriba, sino hacia abajo. Y está el R cuadrado, que recuerden que entre más cercano al 1, pues más se ajusta a la realidad. Y estas gráficas las copian y las pegan pues, para cada uno de estos soluciones. Y ya sería analizar el comportamiento de estas gráficas. Entonces, es ya datos de ustedes. ¿Qué análisis pueden realizar del comportamiento del pH a medida que incrementa el volumen de la muestra? Y la siguiente, que son electrolitos fuertes y electrolitos débiles, parte de esa información se las dieron en la información teórica, pueden consultarla también por internet, conclusiones y referencias. Eso sería nuestra práctica 5. ¿Preguntas hasta este momento, muchachos? Les voy compartiendo la asistencia. No, profe. ¿No hay preguntas? No, señora, todo claro. Esta está sencillita, muy sencillita, entonces los invito a que empiecen a trabajar. Apenas me descargue la grabación, se las envío por el grupo de Skype, por su correo institucional y en el foro del componente práctico se los coloco ahí, estoy pendiente de ustedes. Son las 7:43, nos volvemos a conectar por Google Meet, si les parece 9:30 de la mañana, ¿les parece bien? Sí, está bien, profe. Listo. ¿Qué dice si me hora a las 9, profe? ¿Creen que creen que es rapidito esto? Me parece más sencillo, ¿no? Listo, vale, entonces a las 9, es decir, en 1 hora y cuarto, nos volvemos a conectar para dar la explicación de la práctica 6 y con eso ya estaríamos prácticamente terminando este componente práctico. Entonces, los invito a trabajar, estoy pendiente de ustedes. Cualquier duda, no duden en